Maduración, crecimiento y desarrollo son procesos que están totalmente imbricados, están relacionados y tienen que ver justamente con el proceso de desarrollo de los sujetos. Crecimiento y desarrollo vamos a definirlos tal como lo propone en el manual, como un conjunto de cambios somáticos y funcionales. Saben que soma viene de cuerpo, ¿no? Toda la representación del cambio está dada en los cambios corporales. Entonces estos cambios aluden no solo a lo corporal, en primer término lo corporal, sino también en relación a lo funcional, las funciones. Fíjense que todas las etapas de crecimiento, maduración y desarrollo tienen que ver con progresiones, cambios que pueden ser visualizados en el cuerpo del sujeto, tanto en el periodo prenatal, es decir, antes del nacimiento, y luego, luego del parto, con todo el proceso que se desarrolla de modo paulatino y de manera creciente. Y en algún sentido de manera universal también, porque a todos los sujetos en determinadas edades, con pequeñas oscilaciones, variaciones entre uno y otro cambio, se desarrollan de manera regular. Entonces decimos que es un conjunto de cambios somáticos y funcionales, desde el momento de la concepción hasta la adultez del sujeto. Fíjense que los cambios que nosotros vamos a abordar en esta etapa del sujeto en la educación inicial es la que se corresponde con los primeros 5 años de vida. De los 45 días a los 5 años es la etapa que estudiamos porque son las edades que reciben los jardines de infantes y los jardines maternales. La diferencia, si bien hay una similitud entre los procesos que se desarrollan en animales y seres humanos, nos damos cuenta que el proceso de crecimiento, maduración y desarrollo es mayormente prolongado entre los seres humanos. Fíjense que los animales tempranamente, depende de la cantidad de años que vivan, se producen un despegue de la vida familiar o de la vida de la manada, lo que no sucede con la vida del niño, que requiere, ya les había dicho antes, algunos hasta los 18 años y otros más o menos hasta los 30 de acompañamiento de parte de los padres hasta su crecimiento, hasta su desarrollo completo. Bueno, en realidad el desarrollo, el crecimiento y la maduración del sujeto se da más o menos hasta la segunda década. Todo lo que viene después, digamos, es un regalo que le hace la familia de este cuidado y continuidad en el acompañamiento de ese sujeto, ¿sí? Decimos que se trata de una visión, lo dice el manual, no lo digo yo, pero compartimos, que se trata de una visión dinámica, evolutiva y prospectiva. Es dinámica justamente porque requiere de un continuo intercambio con el medio social y natural. Y de la misma manera hay una continuidad, ¿no? Una dialéctica entre ese sujeto que se encuentra en desarrollo y los sujetos intervinientes en la crianza de ese bebé o de ese niño o niña. ¿Sí? Entonces hay una constante, un proceso dinámico que hace que se desarrolla el sujeto en función de una vía de continuidad, ¿no? En una vía ascendente. Por eso se habla de procesos evolutivos. Cuando yo digo que hay evolución, ¿no? Digo, en una situación, en un suceso, quiero decir que hay cambios y que esos cambios son hacia arriba, son ascendentes, permiten una continuidad de un suceso que se está desarrollando, pero a la vez le dan perspectiva, ¿sí? Esta es la evolución, la cadena evolutiva. Así como se habla de una cadena evolutiva a nivel especie, filogenético,
hay una relación evolutiva, una cadena evolutiva que es a nivel ontogenético, es decir, de la individualidad de ese sujeto. Y bueno, y se encuentra en relación a otros sujetos, ¿no? Por eso hay una perspectiva, hay unos referentes, ¿sí?, de esa evolución, porque esa evolución se produce y ese desarrollo se produce en relación a otros sujetos. Y siempre son de manera más o menos constante. Y responden a unos tiempos también más o menos constantes. Un niño puede caminar más o menos al año de edad, pero también puede caminar más o menos a los 10 meses o al año y medio, ¿sí? Esta coyuntura, que es este lapso de tiempo que va desde los 9 meses hasta los 18 aproximadamente, 2 años, es un tiempo tolerable y justo y posible de que se dé dependiendo de las condiciones en las que ese niño, bebé, persona se desarrolle, ¿sí? Los contextos de referencia también dicen mucho de la evolución y del desarrollo de ese sujeto. Bueno, la otra cuestión que menciona acerca del desarrollo, del crecimiento y del desarrollo, es que responden también, como les decía, a la interacción de factores genéticos y ambientales. Somos equipados de una carga genética y estas, junto con los factores ambientales, son lo que le dan, digamos, el punto de partida para generar los procesos de maduración, crecimiento y desarrollo. Esos cambios dan cuenta son indicadores de salud, es decir, que nos permiten verificar, entre comillas, que se está dando un proceso evolutivo en términos de desarrollo adecuado a la situación o a la edad del sujeto. Es importante, lo digo en didáctica y también se los voy a decir acá, que es sumamente importante realizar procesos continuos de observación. Estos son los que van a permitirnos saber si la situación de desarrollo de ese niño es la indicada y es acorde a la edad con la que acorde y corresponde con la edad cronológica en la que ese niño o niña se encuentra, ¿sí? Bueno, ¿cómo está definido crecimiento? Dice, es un proceso de incremento de la masa de un ser vivo y se produce por el aumento de la masa celular. Entonces, a medida que se produce un incremento numérico de las células, de la carga celular del individuo, es posible que se desarrollen los procesos de crecimiento. Y en cuanto al desarrollo de manera integral, y esto lo vamos a ver en este caso, en esta situación, desde una perspectiva ligada a, ¿cómo decirlo?, a lo biológico, porque ustedes se van a poder dar cuenta que a medida que vayamos hablando en esta cátedra, en esta asignatura de desarrollo, vamos a estar incorporando otras funciones que tienen que ver con la integralidad, con el desarrollo múltiple que se produce en el sujeto. Entonces acá, en este caso, vamos a hablar de una conceptualización inicial del desarrollo, con la que ustedes después deberán converger las otras posibilidades que presenta el desarrollo. Es entendido como un logro de mayor capacidad funcional. Se incrementan las capacidades en las funciones de cada uno de los sistemas que el sujeto posee, ¿no? Puede ser el sistema respiratorio, el sistema circulatorio,
Y esto se produce a partir de la maduración, es decir, cuando esas estructuras, cuando esos sistemas, cuando los órganos que forman parte de los sistemas se encuentran en la plenitud propia de ese órgano, sistema o función. ¿Sí? Esto es maduración. Imagínenselo en los mismos términos, una fruta. Está en el punto justo para el fin. En el caso de la fruta es para hacer comida, pero en el caso del ser humano es para lograr, para adquirir nuevas funciones. ¿Sí? El año pasado, capaz que se los voy a incorporar, les daba el cuento de un cocodrilo que se quería comer a un niño. Y entonces por eso me acordé de la fruta, que le querían dar bananas para que coma y él quería comer un niño. Entonces, bueno, hacíamos la idea, el propósito de recuperar esa historia es hacerles esta diferenciación entre crecimiento y maduración, y cómo en el desarrollo de ese animal, digamos, era imprescindible comer un sujeto. Entonces se relacionaban con los procesos, con los otros procesos, ¿no? El desarrollo implica que haya una buena alimentación, pero también que ese animalito que se quería comer un niño tuviera la dentición y el sistema digestivo apto para poder ingerir ese alimento. Lo mismo para el caso del niño, ¿no? Bueno, más adelante lo vamos a ver. Entonces, maduración, diferenciación e integración de las funciones. Cada una de las funciones de los sistemas, ¿no?, se corresponden con esta idea de desarrollo. Tienen que haber funciones definidas, pero también tienen que diferenciarse unas de otras. Cada uno de nuestros sistemas se corresponde con un tipo de funciones que hacen a la regulación de todo el sistema individual. Factores que regulan el crecimiento. Para que el crecimiento y el desarrollo sean posibles en el sujeto, se den de manera concreta, correcta y como es deseable, existen varios factores que deben confluir e interactuar para que este desarrollo sea sostenible, sea posible. Estos son los factores nutricionales, los socioeconómicos, los emocionales, los genéticos y los neuroendocrinos. Digamos, hay parte de esa funcionalidad que se refiere a cosas materiales, ¿no?, de la existencia del sujeto, como la alimentación. Si no hay una alimentación adecuada, probablemente algunas de las funciones decrezcan en su evolución o, digamos, no lleguen a los cánones que están establecidos para el desarrollo de esa función. La desnutrición es un punto clave para pensar cómo el desarrollo se ve impedido y de alguna manera se ve malogrado. Los factores socioeconómicos pueden generar esta discontinuidad en el peso, porque piensen ustedes que una vez que nace el bebé, se produce una baja en ese peso, normalmente en una cuestión de la adaptación de ese sujeto al medio, de los líquidos, del cambio de ambientes, de la adaptación, etcétera, se produce esta baja. Pero a partir de allí, el cambio del peso es progresivo. Y para ello intervienen los factores nutricionales con los socioeconómicos en una conjunción de situaciones que requieren de ser atendidas, y por eso hay en la mayoría, bueno, digamos en nuestro país, una asistencia en esos primeros años, ¿no? Y por ejemplo, se regula
¿no? Para los planes sociales o para cualquier tipo de actividad social, se regula el cuidado de ese sujeto, de ese bebé, de ese recién nacido, para que se cumplan con esas condiciones mínimas de alimentación, cuidado, vacunación, esa regulación del cuidado que va de la mano del Estado, ¿no? Que se encarga de justamente acompañar en ese periodo, digamos, más o menos regulado, a veces por supuesto con sus fallas, pero aparece la libreta como ese modo de identificar ese sujeto con los diferentes procesos, se les da la leche en los centros barriales, ¿no? En los primeros tiempos del bebé, no sé hasta qué edad se lo dan, creo que es durante el primer año. Y bueno, también lo mismo sucede con la vacunación. Bueno, tiene que haber una contención que haga de ese sujeto un sujeto seguro, cuidado, ¿no? Amado y sostenido. Esta idea de sostén es la forma en que ese sujeto empieza su bienvenida al mundo, ¿no? La manera en que es recibido. Y es un factor que para el ser humano, bueno, no sé, no voy a decir a diferencia de los animales porque no lo sé, pero que requiere de la asistencia de otro ser humano para poder subsistir, ¿sí? Los factores genéticos hablan de, bueno, diversidad de elementos, de factores que hacen a la individualidad. Desde el plano más general, digamos, en cuanto a las diferencias sexuales, ¿no? Y después tenemos la diferenciación totalmente de lo individual, ¿no? La diferencia entre uno y otro sujeto. Sabemos que la genética aporta elementos a ese sujeto, pero no lo hace igual a su progenitor, ni a ambos ni a uno de ellos. Puede tener algunos parecidos, algunos elementos, rasgos que lo identifican con, pero que adquiere conjugado en ese nuevo sujeto que se ha formado su propia identidad, ¿no? Y esto se lo permite, digamos, la configuración cromosomática y su propio ADN. En cuanto a los factores neuroendocrinos, bueno, tienen que ver con la constitución más que nada de lo interno, ¿no? De lo biológico, y habla de hormonas y factores que regulan esos procesos de crecimiento. Hablamos de 3 periodos de crecimiento. Y esto es importante porque de alguna manera da cuenta de la lógica de qué es lo que es necesario que se produzca en la vida del sujeto para que el desarrollo sea posible. No hay solo una línea de factores, sino que todo el desarrollo es posible en función de la maduración, del crecimiento y finalmente del desarrollo como totalidad. Tenemos un crecimiento embrionario que se produce entre el primer periodo de existencia de fecundación hasta las 12 semanas, aproximadamente 3 meses. El periodo fetal es el que se produce desde la 13ª semana hasta la semana 40, es decir, hasta la finalización del periodo de gestación, y que se corta, digamos, que se produce un corte con el periodo postnatal, es decir, del nacimiento, y que parte desde el nacimiento hasta el fin de la segunda década. Es decir, hasta aproximadamente los 18, 19, 20 años, que se producen todos los cambios que ustedes conocen como infancia, preadolescencia y adolescencia. Los otros periodos que se consideran de cambios,
que esto es como de la lógica más reciente de la psicología y de la biología, es la que se mira con mayor cuidado el periodo de la adultez, ¿no? De la adultez, de la vejez, ¿sí? Es como un periodo que antes no era parte de los estudios y que ahora la parte de la gerontología ha adquirido mayor relevancia, ¿no? Y ahora viene la maduración. Y puse este dibujito porque estaba buscando qué cosas tenían que ver con la maduración, porque estaba pensando en muchas cosas, en cómo se conectaba toda la parte de flexores y extensores, y también cómo se va desarrollando, bueno, las leyes del desarrollo, ¿no? Que va el céfalo-caudal y próximo-distal, que van de la parte del tronco hacia afuera, y finalmente se desarrolla la parte manual. Entonces, esto tiene que ver justamente con la posibilidad motriz de dibujar. A eso quería llegar, a cómo el dibujo es parte del proceso de maduración. Y tienen que haber una serie de condiciones para que ese niño pequeñito pueda tomar el lápiz así, en forma de pinza, y dibujar, ¿no? Y a partir de allí todo un proceso en relación al mundo de lo cromático, a su relación con el conocimiento de los colores, con la observación del ambiente físico y natural que lo rodea, con la estimulación que se produce a nivel familiar, y en el caso nuestro en el ámbito de lo escolar, para que ese niño o niña llegue a esta producción, ¿sí? Esto lo tomé de internet. Y los tipos de maduración con los que se van a encontrar son la dentaria, la sexual, la psicomotriz, que es de lo que estábamos hablando en relación al dibujo, y lo óseo. Todos estos tipos de maduraciones hablan de la necesidad de incorporar nuevas funciones que hagan a esa diferenciación de la que habla todo el sistema de desarrollo del sujeto, y a partir de allí poder desplegar todas las posibilidades de autonomía de ese sujeto para que se pueda desarrollar plenamente y también para que pueda empezar a conocer el mundo, ¿sí? Fíjense, después vamos a ver desde otras perspectivas cómo este desarrollo, por ejemplo, de lo dentario, tiene que ver con alguna función de carácter psicosexual, en la que el niño desarrolla un cierto nivel de perversión, entonces se produce el efecto de morder, bueno, y así en relación a cada una de estos tipos de maduración, todo lo biológico tiene una incidencia en la conformación psicológica de psicológica y subjetiva de ese niño o de esa niña, ¿sí? Bueno, creo que hasta aquí. Otra cosita que se van a encontrar es el enfoque de riesgo. El crecimiento compensatorio y enfoque de riesgo son dos conceptos que tienen que ver más que nada con la parte de salud del sujeto. Nosotros vamos a centrar la mirada en todo lo que desarrollamos hasta acá.